Diseño y validación de instrumentos de recolección de datos. En la elaboración de instrumento de medición documental, el proceso de investigación permite conocer las fases de la elaboración y validación del instrumento, dependiendo de las variables a estudiar. Es un factor determinante para el investigador, porque permite legitimar la información para cuantificar posteriormente de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido diseñado. El problema radica en la elaboración de un instrumento, considerando que para cada investigación se necesita reconocer las características particulares de dicha investigación. Según la mayoría de los investigadores, la elaboración de instrumento de medición no es una tarea fácil. Su diseño y validación, tratándose de un instrumento dirigido a evaluar procesos, es difícil. Los instrumentos se convierten en la herramienta concreta y operativa que facilitará al investigador la recolección de datos. La elaboración de un instrumento se presenta en dos fases. Una fase cualitativa, que es la elaboración del contenido. Se presentan las preguntas o ítems. Y otra fase cuantitativa, que es la evaluación de las propiedades métricas de ese contenido, o sea, el conjunto de preguntas o ítems. En la elaboración del instrumento al contenido se le confiere validez mediante la revisión literaria del concepto, la creación de una lista de palabras clave, la formulación de preguntas a partir de estas palabras clave, la validez racional, la validez por expertos y la aproximación a la población, para culminar con la evaluación del contenido por jueces. Para la evaluación de las propiedades métricas del contenido, los ítems, se utilizan las siguientes formas: validez interna, validez del constructo, validez del criterio, la estabilidad y el rendimiento del instrumento. Manteniendo esta secuencia, el estadístico alfa de Cronbach y otras herramientas estadísticas que determinarán la fiabilidad del instrumento de medición. ¿Qué es un instrumento de medida? Un instrumento de medida es una técnica o conjunto de técnicas que permitirán una asignación numérica que cuantifique las manifestaciones de un constructo, que es medible solo de manera indirecta. Los instrumentos de investigación son herramientas operativas que permiten la recolección de datos. En la elaboración de instrumentos se debe tener claridad de los conceptos sobre constructo teórico, medición, confiabilidad y validez. Revisión literaria del concepto. Se basa en la búsqueda literaria del concepto que determina la investigación. En esa búsqueda el investigador puede encontrar un modelo similar o puede encontrar un modelo parcialmente parecido, así como puede que no encuentre un modelo que se adapte a sus necesidades. En este caso, se debe elaborar un instrumento acorde con el concepto de investigación. Creación de una lista de palabras clave. Una vez revisada la literatura y determinado el hecho de contar con la información necesaria, se deberá realizar una entrevista abierta al grupo en estudio y con los resultados arrojados por la muestra representativa, se crea una lista de palabras clave que más adelante servirán para la formulación de los ítems. Formulación de preguntas o ítems a partir de las palabras clave. La formulación de los ítems nace de la lista de palabras clave que se realiza a la muestra representativa de la población de estudio. Allí se integran la sintaxis y la semántica, ya que cada ítem debe formular enunciados unívocos. Esta etapa de revisión corresponde a un experto, quien determinará si la formulación cumple con parte de la validez racional, donde la validez racional, cumplida la formulación de ítems, el paso siguiente es determinar si la cantidad de preguntas del concepto que se desea evaluar cumple con el contenido que se desea evaluar. Una pregunta que surge cuando se intenta medir el comportamiento es: ¿qué tan válida y confiable es la medición?
Esta técnica debe realizarse de manera adecuada, ya que muchas veces constituye el único indicador de la validez del contenido. Verificación del concepto a nivel población. La aproximación de la población es la verificación del concepto que se realiza directamente consultando con la población, verificando si se entiende el concepto que se pretende medir. Cuando la población no entiende el concepto de investigación, los resultados producirán un sesgo que distorsionará los objetivos del investigador. Para evitar esta distorsión, el instrumento se someterá a la evaluación por jueces. Validez interna. La validez interna evalúa el contenido del instrumento de medición que se ha creado y se realiza a través de la evaluación de claridad que tienen los ítems redactados. Mediante una prueba piloto, si la respuesta obtenida de la muestra se desprende que los ítems no han sido correctamente redactados, no podemos evaluar la consistencia interna. Estabilidad. Al referirnos a estabilidad del instrumento, representamos diferentes escenarios en los cuales podemos determinar su estabilidad. Se puede decir que la confiabilidad es una medición del error que puede generar un instrumento al ser inestable y aplicarse en diferentes condiciones. Estabilidad temporal es la concordancia obtenida entre los resultados del test al ser evaluada la misma muestra por el mismo evaluador en dos situaciones distintas. La estabilidad de las variables podemos catalogarlas como intraoperador y entre operadores. Este procedimiento lo podemos explicar de la siguiente manera. Si una misma persona realiza las mediciones con el mismo instrumento, a la misma unidad de estudio se tendrían que obtener los mismos resultados. Esto sería una estabilidad intraoperador. En el segundo escenario, si dos evaluadores distintos realizan un instrumento para evaluar la misma unidad de estudio, significaría que el resultado también debe ser igual, es decir, que se trata de una estabilidad interoperador. En un tercer escenario, si evaluamos la misma variable en el tiempo, también tendría que mantenerse estable. Estos resultados de los diferentes escenarios permiten reflexionar que los resultados de una medición son independientes del operador y del tiempo. Los pasos presentados son los básicos requeridos para validar instrumentos de medición documental. El concepto más relevante es que para validar un instrumento no existe una receta única. Esto tiene su razón de ser porque la validación del instrumento es un diseño exclusivo de la investigación. Esto significa que por cada instrumento que se elabore, la validación se realiza de forma distinta. Lo que se necesita es tener claro el método con el cual se valida un instrumento. Por otro lado, es importante conocer las herramientas estadísticas para realizar la medición de las propiedades métricas, ya que sin estadísticas no es posible realizar la validación de instrumentos de medición. Específicamente, podemos afirmar que la validez del contenido no asegura la validez total. Se necesita procesar mediante los diferentes niveles de investigación y así ir por toda la línea de investigación que implica crear y validar un instrumento de medición de variable subjetiva. Es fundamental tener presente que sin la ayuda de la estadística no es posible realizar la validación de instrumentos documentales. La validez de contenido no asegura la validez total de un instrumento. Se deben seguir los diferentes niveles de investigación.